Imagen, plataforma digital. Muy buena tarde, un gusto tenerlos en este espacio de análisis y presentarles a los invitados que nos acompañan, expertos en la materia. Este día el tema a analizar, el retorno a clases aún en pandemia. Continuamos en semáforo naranja y todo parece indicar que el retorno a clases de manera presencial es inminente. Y le damos la bienvenida a la maestra Gabriela Muñoz Guevara, quien nos va a dar su opinión muy importante el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Manuel. Un saludo a toda tu audiencia y pues sí, efectivamente, hoy vamos a tocar el tema del regreso a clases. Y Claudio Sirio, catedrático de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y analista y parte de la Casa de Imagen. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel, por la invitación nuevamente. Me da gusto verlos a todos aquí nuevamente y desde luego poder platicar con la maestra sobre este tema tan importante en la coyuntura de nuestro país. Y pues es un tema a nivel nacional, pero hablemos de Tlaxcala. Un retorno a clases inminente, como comentaba yo al principio, pero pues estamos en semáforo naranja y con un aumento aún en los casos de contagio y sobre todo en jóvenes y niños, que es lo que pone en semáforo rojo, no la pandemia, pero sí a los padres de familia. Maestra Gaby, ¿cuál es su opinión en relación a esta actividad que la SEP pues no ha bajado la guardia y hasta ahorita sigue en revisión, pero no ha emitido ningún comunicado importante en relación a si hay o no clases? Fíjate que es un tema delicado, pero no podemos dejarlo a un lado. Es un tema preocupante, puesto que la pandemia con la variante que tenemos, en este caso del COVID, es preocupante por los pequeños que pues no tienen la posibilidad de tener una vacuna. Pero sin en cambio, pues los maestros, efectivamente, ya tenemos una dosis, que es la de CanSino, la mayoría de los maestros, y con ello pues nos indican que ya podemos regresar a dar clases, que no hay ningún problema. Todavía está latente esta situación y a mí me da un poquito de incertidumbre saber cómo es que vamos a trabajar. Todavía no nos dicen, no hay por decir, un plan, ¿no?, de cómo vamos a iniciar las clases. Hay maestros que sí ya están tomando, algunas escuelas están retomando las actividades por los consejos técnicos escolares, y pues ahí se está llevando a cabo todo lo que es una apertura de lo que se va a venir a trabajar. Pero sí es preocupante que los pequeños, hay mamás preocupantes que todavía dicen que no quieren mandar a sus pequeños, que algunos sí, que ya es muy rezagado lo que ahorita llevan en cuanto a educación. Pero bueno, yo creo y considero pertinente que ya deberíamos de asistir. Es preocupante todavía, pero hace falta que nuestros niños y niñas tlaxcaltecas pues regresen a las aulas. Es un llamado a los padres de familia, obviamente con ciertas medidas sanitarias y llevar todos los procesos que siempre nos han planteado. A mí sí, lo vuelvo a comentar porque es preocupante que los pequeñitos, pues te decía yo, no cuentan con una vacuna, una dosis. Pues lo mismo que no pueden tenerlo, es muy pesada, si nosotros como maestros nos costó. Claro. Se siente la dosis muy, muy fuerte, entonces yo creo que los pequeñitos, esa es la preocupación que yo tengo por los pequeños. Claro. Maestro Sirio, ¿cómo ves el panorama en el ámbito social y desde tu perspectiva profesional? Bueno, muchas gracias insisto, por la invitación, Manuel. Tenemos un buen rato de no estar aquí platicando contigo, pero y sobre todo con un tema que
digamos, se aleja un poco de lo que estuvimos viendo con anterioridad, porque estábamos en la coyuntura electoral. Claro. Y digamos, en estricto era análisis político el que estábamos haciendo. Pero como nos lo ha dicho el filósofo Fernando Savater desde hace un buen rato, en la sociedad todo es político, todo o casi todo es político. Entonces esto tiene que ver, pero había que entender en un momento dado a qué nos estamos refiriendo cuando decimos político. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a lo que se llama políticas públicas. Y en este caso particular, o lo que es la política pública de educación o educativa en el país y en la entidad de Tlaxcala. El asunto es que la coyuntura, digamos, de lo que es la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 nos tiene en estos momentos en una circunstancia en la que tenemos que tomar una decisión importante. De todas las decisiones importantes que se han tomado, incluida lo de la vacuna, que fue muy importante, sobre todo en términos de la cantidad de vacunas que tuvieron que aplicarse o que tienen que aplicarse. Dentro de todas estas decisiones importantes está una que en todo el mundo se ha tratado de abordar de diferentes maneras, que es el retorno al espacio físico de las escuelas. Y esto no es una cuestión muy sencilla, ¿sí? Pero digamos, a más de un año de que México entra en el proceso estricto de la pandemia, del confinamiento o del semiconfinamiento que hemos padecido, que los niños, sobre todo los niños, porque la maestra habla de los niños, pero también tenemos jóvenes que en las universidades y en el bachillerato, por lo menos nosotros en la Universidad Autónoma de Tlaxcala estamos en una situación particular en la que yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo, ¿no?, con que no se regrese al espacio físico. Pero, digamos, como el regreso en las primarias, secundarias y bachilleratos es masivo, ¿no?, la cantidad es enorme, entonces sí, digamos, las políticas que ha implementado el gobierno federal y, digamos, un poco así medio borrosas las políticas o las indicaciones a nivel local, por lo menos desde mi punto de vista, como que de repente no quieren asumir, digamos, mucho la decisión, sobre todo porque estamos en este proceso de transición de un gobierno a otro. Para colmo nos toca como que en el punto cero. Ni hay un gobierno que hay un gobierno que ya está por salir, estamos a unos días, y uno que no puede tomar decisiones porque aún no es su tiempo. Exacto. Así es. En ese sentido, incluso por eso yo empezaba hablando un poco de que esto es político, esto tiene connotaciones políticas, que no por eso quiere decir que son negativas, no, que quiero decir que tenemos que entenderlas en su sentido político, es decir, efectivamente, de que las decisiones que se toman, en este caso del retorno a las escuelas, son un lineamiento federal. Hay documentos, sobre todo la Secretaría de Salud, donde lo establecen con mucha claridad en qué condiciones se tiene que regresar, dijo la maestra de muy buena, digamos, de la visión más inmediata, que es la cuestión sanitaria, ¿no? Sí, de que haya condiciones de sanidad en los espacios físicos. Y tendríamos entonces, Manuel, según mi reflexión en este sentido inicial, y tendríamos entonces que preguntarnos, ¿sí?, tendríamos que formularnos varias preguntas y tratar de encontrar algunas respuestas a esas preguntas en este programa, pues, con una persona bueno, con dos, porque yo también estoy involucrado en el tema educativo, que en la práctica sabemos cómo funciona esto. Y lo inicial, yo coincidiría con la maestra. Desde mi punto de vista como sociólogo, yo digo, es necesario que recuperemos los espacios. La gente casi sin explicárselos los ha ido recuperando, está en los tianguis, hace sus fiestas, etcétera, y muchas veces todo eso se ve como negativo, ¿no? ¿Cómo debemos entender? Y no lo es en estricto. ¿Cómo debemos entender este comportamiento de la sociedad cuando al inicio de la pandemia, primero, nadie creía? Sí. Se resistían, no tomábamos las medidas, no utilizábamos el protocolo adecuado. Ahora, tras año y medio casi de que esto no ha cambiado, no ha mejorado, estamos en una tercera ola
que dista mucho, por lo menos en este momento, de disminuir. Y ahora resulta que efectivamente la gente va a fiestas, sigue en reuniones masivas, va a los bailes, pero no quiere mandar a los niños a la escuela. Así es. De hecho, Manuel, hay cosas que no tienen congruencia, como lo acabas de mencionar. Y me doy cuenta que en otros países, yo no voy a comparar a México con otros países, porque somos totalmente diferentes. Claro. En cuanto a vacunación, lo que es la cobertura que ha llevado el país es sin duda magnífica, porque otros países quisieran tener esa cobertura de vacunas, pero sin en cambio no las hay. No somos primer mundo porque pues sencillamente esas son otras cuestiones, ¿no? Entonces, pero bueno, hay potencias en las que sus alumnos ya están yendo a clases desde el año pasado y nosotros pues nos estamos quejando que no hay suficientes vacunas, que los niños no deberían ir porque no están vacunados, que etcétera, etcétera, pero efectivamente hay algo contraproducente, ¿no? Puedo asistir con mi hijo, no tengo las medidas suficientes, me voy a una fiesta, he visto ya bastantes fiestas, como lo mencionaba el maestro, he visto bastantes fiestas a donde acuden toda una familia con sus pequeñitos y bueno, a ferias que se han aperturado. Incluso he escuchado hasta las famosas romerías, no se han escuchado también en Apizaco, estas famosas romerías y pues todas estas a donde se aglomera la gente, a estos lugares, espacios públicos y donde asiste una gran cantidad de familias, dices, pues ¿dónde está? No hay congruencia con, bueno, en este caso con nosotros mismos, ¿no? Yo asisto, voy, pero siempre voy con esas medidas, ¿no? De sana distancia, cubreboca y tratar de no tocar a nadie. Pero pues yo creo que ya es con urgencia de asistir a nuestras escuelas. Porque debemos de entender, maestro Sirio, que esta necesidad de convivencia de los pequeños es tan imperante después de que año y medio de que llevamos una vida atípica en donde no alcanzamos a percibir las afectaciones sociales que puede tener este aislamiento. Sí, quizá por eso la coyuntura y las decisiones políticamente hablando no muy, digamos, fácil de tomar y no muy agradable en un momento dado para muchas personas, o más bien para la mayoría de las personas que tienen la característica fundamental de que no están informadas. Esa es la clave. Entonces, muchas veces uno opina o las personas opinamos a partir de lo que creemos, no de lo que sabemos. Y esa opinión, digamos, es la que en un momento dado no nos permite entender a la sociedad en la complejidad como deberíamos de entenderla. Entonces, yo recomiendo sobre todo a aquellos que puedan ser asiduos a las redes sociales, porque en la realidad real se da, ¿sí? Es que si alguien empieza a repetir lugares comunes, ¿no? En Facebook, por ejemplo, en Twitter, sobre todo en Facebook, ¿sí? Como el hecho de que, o como cuestiones de que los niños no han sido vacunados y por lo tanto no podemos regresar a las escuelas. Bueno, la maestra lo ha comentado aquí un poquito, ¿sí? No hay vacuna para los niños en el mundo, 1. 2, los niños son los más resistentes al virus. Información básica que el gobierno federal ha instrumentado ya en una guía de la Secretaría de Salud que valdría la pena en un momento dado que pudiéramos compartirla, digamos, entre la comunidad para que la gente sepa. Por ejemplo, yo plantearía de inicio, digamos, la cuestión, digamos, tratando de dar respuesta a tu pregunta, ¿por qué los niños necesitan verse nuevamente de manera física? Incluso tocarse. Fíjate lo que estoy diciendo, porque cuando los niños juegan en la escuela, se tocan. Digo, sabemos que los humanos que tenemos, en la etapa en la que tenemos más contacto físico, es en la niñez. A eso voy. La escuela es el segundo espacio de socialización de los individuos. ¿Qué quiere decir eso? Porque es un término que yo estoy utilizando para las políticas de transparencia, pero que a veces no se entiende mucho.
La socialización no es otra cosa más que la interacción necesaria por nuestra capacidad gregaria que tenemos como especie de convivir con otros, y en esa convivencia nos estamos formando y estamos creciendo y estamos aprendiendo, y nuestra vida se marca fundamentalmente a partir en buena medida a partir de esta segunda socialización. La primera es en la familia, pero la segunda, incluso en la familia ampliada, es decir, tíos lejanos, en fin. Este proceso de socialización entonces en la infancia en los últimos meses ha sido interrumpido de manera dramática. No lo teníamos planeado así, desde luego, luego. No lo teníamos planeado así en términos generales, pero los estudiosos en la materia, los epidemiólogos sobre todo, porque finalmente nos damos cuenta que nuestros depredadores son los virus, ¿no? O sea, de que los que realmente nos han atacado, pues hace más de 100 años, la influencia española mató a muchas personas también. Entonces, eso es lo que nos va a hacer conciencia a partir de esta era, porque las nuevas generaciones y los que no revisamos la historia, no alcanzamos a entender que es parte de la historia de la humanidad y de este evolutivo, nada más que pues ahora sí somos demasiados, ¿no? Exacto. A diferencia del siglo pasado. Déjame terminar mi comentario, Manuel. Perdón, déjame terminar mi comentario. No, está bien que me interrumpas, pero déjame terminar mi comentario en este sentido, de que muchas veces en esta evolución de la que tú hablas, muchas veces lo que menos atendemos son nuestras medidas sanitarias, y en los espacios de socialización estas medidas sanitarias van, digamos, como que incrementándose. Son unas, digamos, relativamente mínimas en la familia, pero luego en las escuelas tienen que incrementarse, ¿sí? Y muchas veces esas medidas sanitarias no las tenemos. Esta pandemia nos demostró que no sabíamos ni siquiera lavarnos las manos. Sí, que pasábamos cosas ayer, tan sencillas. no sí. sabíamos ni siquiera lavarnos, ¿no? No sabíamos muchas cosas de higiene, ¿sí? Yo siempre platico, y termino mi comentario con esta anécdota, de que yo trabajé en el Instituto Libertad en Zacatelco, espero no estarle haciendo publicidad, ¿sí? Y el director era muy severo, muy severo, al grado de que cuando entraban los muchachos tenía que revisarles en la mochila que llevaran papel higiénico, pasta dental, cepillo, mantel para comer, etcétera. Y muchos de los estudiantes y de los padres no entendían por qué tenía que ponerse tan estricto, ¿no? Bueno, desde la anterior epidemia de H1N1, ¿sí? Muchos de esos entendieron por qué era necesario, ¿sí? Que el maestro estaba ahí detrás de ellos. Ya saliste del baño, lávese las manos, caballero, porque luego salían del baño y ni siquiera se la mano. Pero es nuestras condiciones de cultura. Desarrollo. Entonces, pues de la cultura. Uno de los elementos que el retorno a las escuelas está planteando desde el gobierno federal es que va a haber un filtro sanitario en todas las escuelas, algo así como lo que yo platico, ¿sí? Pero por ejemplo, tendrá que haber toma de temperatura. Entonces, si el niño llega con una temperatura alta, no pasa a la escuela. Tenemos que darle un trámite distinto. Entonces, esos filtros sanitarios, de alguna manera, no serían necesarios si tuviéramos una cultura de la sanidad, pero como no la tenemos, ¿sí? Como nuestra capacidad gregaria nos hace que nos saludemos y nos abracemos e incluso nos demos un beso, etcétera, ¿sí? Sí necesitamos entonces en este nuevo retorno probarlo. Este retorno va a ser una prueba importantísima para el país, para ver si entendió que una cosa muy elemental, que se tiene que lavar las manos todos los días y varias veces. Manuel. Estamos viendo comentarios, agradecemos que estén al pendiente. Guillermina Nopal dice, pero también ha habido muchos padres muy responsables que han cuidado de sus hijos sin salir de casa. Por otro lado, esos padres que desde la escuela son irresponsables, son irresponsables los que llevan a sus hijos a todos lados, hasta sin cubreboca. Bueno, eso es algo que hemos visto, hemos documentado y hemos denunciado muchísimas veces. Maestra, como para que tengamos una idea, los que todavía no alcanzamos a magnificar esta situación del aislamiento, ¿cuáles pueden ser o los problemas que van a enfrentar tanto los alumnos como los maestros por esta ausencia
esta falta de socialización y de contacto en este año y medio, y sobre todo los pequeños que no alcanzan a entender lo que estamos viviendo? Es triste saber que nuestros pequeños van a precisamente a pasar algunos van a pasar la pandemia, pero ya se van a integrar a las aulas y es de pensar qué es lo que va a pasar, como lo comentaba el maestro, la interacción social que van a enfrentar va a ser, si no un poco complicada, pero va a ser un reto para el maestro, porque los pequeñitos vienen de un aislamiento y ahorita la interacción social va a ser un poco complicada, pero no imposible, porque para ello es eso, la interacción, para ello es el retorno a clases, para ello es que los pequeños van a retomar toda esta complejidad, esta situación que estamos pasando en casa, porque en casa estamos viviendo cosas psicológicamente, los pequeños están teniendo, no soy experta en la materia, pero sin en cambio por amistades y amigos sé que los pequeños están sufriendo ansiedad, inclusive nosotros mismos están sufriendo esa parte de interacción con otros pequeños, están aislando, si ya de por sí estábamos aislados con el tema de las tabletas, con los celulares, actualmente los pequeños ya no tienen esa interacción que es, nosotros lo decimos en inglés face to face, ¿no? Que el cara a cara, el trabajar, el jugar, el estar en el aula, el interactuar con niños de otras edades, etcétera. Aquí quiero mencionarles que es muy importante que el trabajo responsable tanto del padre de familia como el maestro tiene que retomarse cada vez más con fuerza. Si ahorita nos dimos cuenta en el aislamiento que pasamos, nos dimos cuenta que hay padres que nos decían, hasta memes salieron, decían que páguenme lo que yo estoy dando de clases, ¿no? Páguenme porque yo los estoy… En realidad es un tema de memes que se empezó a hacer en redes sociales que no tenía que realizarse, vaya. Entonces, ¿por qué? Es un simple caso. Nosotros como maestros nos damos cuenta y estamos no especializados, pero sí sabemos lo que hemos llevado de trabajo por años, que no es cualquier cosa hacer una planeación, no es cualquier cosa llevar unas horas frente a grupo, y siempre yo les he mencionado a padres de familia que dicen que es fácil, yo les decía, los invito a que se sienten, que estén frente a 30, 40, inclusive alumnitos o más, y que no es fácil controlarlos. Hubo un momento en el que una madre me dijo, yo sí lo voy a hacer, maestra, y créanme que en ese momento que lo hizo, la señora me dijo, me quito el sombrero, los maestros son para ello, trabajan arduamente y mis respetos. Entonces ese tema de que mencionaban que los memes que pues deberían de pagarme, pues en realidad no saben todo lo que un maestro hace, con amor para dar la clase, la que sea, pero esa clase que sea llegada o que llegue a los niños o a los jóvenes o a los adolescentes, que llegue bien, que se entienda, y que es un trabajo arduo lo que hace el magisterio, quiero mencionarlo, es un trabajo que lleva años de preparación, no es cualquier cosa, y por ende nosotros, pues bueno, ya me estoy saliendo un poquito del tema de cuestión de magisterio, pero bueno, es parte de ello, y lo que yo les mencionaba, creo que ahorita va a ser muy importante la participación. Desde hace tiempo se mencionaba eso, y que sea el padre, que sea la familia, que es la primera parte de educación en casa, la segunda es la escuela. Entonces creo que nos damos cuenta que ahorita tiene que fusionarse muy bien el trabajo entre padres de familia y maestros, y tenemos que entender, porque creo que ya se vio la moneda del otro lado, la cara de la otra moneda, y que ya nos dimos cuenta que efectivamente no es algo fácil. Muchos videos también salieron de que mamás no sabían qué hacer, se frustraban, cómo educar al niño. Entonces, bueno, esta situación nos hace que haya un retorno a clases que efectivamente va a ser híbrida, o va a ser en este caso aleatoria, pero yo considero que entre más pronto regresemos a clases, mejor.
Ahora, parte de lo que vamos a enfrentar es una realidad innegable. Por una parte, la necesidad de que tienen que convivir, tienen que aprender, porque independientemente de la situación que se da por la falta de contacto, de socialización, también tenemos un rezago educativo. Si de por sí nuestro país no se caracteriza por ser o destacado en estas cuestiones académicas, con este retraso de año y medio, bueno, el impacto en ese sentido también es grave, es algo que también hay que considerar. Sí, Manuel, uno de los datos más importantes al respecto de lo que estás diciendo, y que la maestra seguramente como yo lo vemos, ¿sí?, es que lo que la pandemia ha provocado en los diferentes niveles escolares de manera muy grave es la deserción. Es decir, ha habido niños que por lo que quieras, ¿sí?, pero muchas veces, sobre todo los más pobres, han tenido que desertar. Fíjate cómo lo estoy diciendo, han tenido que desertar. Pues que no tienen las herramientas. Porque no tienen, porque no han tenido las posibilidades, las condiciones para poder continuar estudiando en casa. Creo que se han hecho esfuerzos importantes, como tratar de transmitir las clases en televisión, pero cuando tú le preguntas al niño, dice ese que sale ahí ya me cae gordo, porque ya lo odio, ¿no? Porque no le entiendo lo que me está diciendo. Entonces, la deserción escolar es una cuestión muy importante, pero aquí, digamos, un poco lo que cuenta Manuel es que ese es el problema que tenemos. Por eso debe haber ese retorno a clases. Y en ese retorno a clases, como dice Guillermina Nopal, que nos está escuchando de manera muy atenta, dice, bueno, va a haber un contacto y va a haber contagio, sí. Muchas veces un poco, Guillermina, de lo que se trata es eso, de quitarnos mitos, ¿sí? Ha habido contagios, miles, millones de contagios del virus SARS-CoV-2 que ni siquiera nos damos cuenta que existieron, ¿ven? Aquí el asunto es que se piensa que si estás contagiado ya es ya es lo peor que te pudo haber sucedido, y no necesariamente. El contagio finalmente, no por la pandemia, sino en otras circunstancias, siempre se va a dar. El caso aquí es que el retorno a clases responsable que estamos planteando que se dé, es que todos tenemos que darnos cuenta de que los contagios se van a dar. Ese no es el problema es que los sepamos distinguir en el momento apropiado y atenderlos de manera correcta. Por eso yo hablaba de que en este retorno, una de las partes importantes, Manuel, y voy a una parte que me parece clave del retorno, es que hay un filtro en la escuela. Va a haber un filtro en la escuela, pero no es el único. Se está planteando que haya 3 filtros. El primer filtro está en la escuela. Si la mamá, el papá, el quien manda al niño, ve que el niño no está en condiciones para ir a la escuela, tiene la temperatura alta, tiene mucosidad, etcétera, pues ese niño no va, ese niño se queda en la escuela. En la casa, ¿no? En la casa, perdón. Si uno de esos, de repente, pues llega a la escuela, llega a la escuela y lo detectan, tiene que regresarse, ¿sí? Y darle la canalización apropiada. Y todavía hay un tercer filtro, que ese es el que me parece más importante en el salón de clases, porque sin pandemia tú les decías a los niños, a ver, estate ahí, Manuel, no te pares, no estés jugando con ¿no? Sí, ese control ahora los mismos niños van a tener que entenderlo, y van a entender en un momento dado que, bueno, pues sí le gustaba ir a hacerle maldad a la compañerita y darle un manazo, ¿no? Pero ahora tendrá que abstenerse de eso. Esa es la parte más importante que a mí me parece que da. Son 9 intervenciones que plantea la Secretaría de Salud que tienen que desarrollarse para este retorno importante. Una de ellas me parece que es la cuarta. Bueno, algunas ya las cumplimos, por ejemplo, la vacunación de los maestros, ¿sí? Pero una de ellas muy importante y que ha generado muchos mitos y que también tendríamos que, digamos, ser más minuciosos en tratarla, es, por ejemplo, el uso del cubrebocas, ¿no? El uso del cubrebocas. Se sabe que el uso del cubrebocas lo tiene que hacer solo la persona que está enferma. La que no está enferma no debe usarlo, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud ha dicho que niños menores de 6 años no deben usar el cubrebocas porque les afecta el desarrollo de los pulmones. Entonces,
de entrada, de una vez, a ver, preescolar, ningún niño debe tener cubrebocas, ¿sí? Pero hay una Y discrepancia de pronto entre las es- autoridades y de pronto, porque no hay información. Pero aquí dice, la intervención, Manuel, dice uso obligatorio de cubrebocas. Aquí el asunto es no darle importancia a lo de obligatorio, sino es darle importancia en la pedagogía cotidiana, aprender qué es eso del uso. Entonces, si alguien llega con su muy hermoso y muy bonito cubrebocas de Star Wars o de Walt Disney o de lo que sea, ¿sí? No, eso no es permitido. El cubrebocas es uno que traía la maestra, es este azul, ¿sí? Bueno, ese que es el de especialista, pero es uno azul, ¿sí? tricapa, Que ¿no? hay que llevar, tricapa, que hay que llevar por lo menos 2, tendría que llevar cada niño a la escuela, ¿sí? Porque ese cubrebocas, cuando lo está usando durante 4 horas, ya no va a servirle. Entonces tiene que desecharlo. Fíjate, Manuel, cómo en el filtro, diga, este tercer filtro en los salones de clase va a ser muy difícil. Va a ser muy complicado, pero yo creo que los principales aliados que vamos a tener los maestros, bueno, yo con los alumnos en la universidad a lo mejor pueda tener más problemas que con los niños, pero los grandes aliados son los niños, porque el niño incluso que sin saberlo le obligaban a poner el cubrebocas, le dice, ¿no? Uno de mis sobrinos le dice tu tío que ya no debes usar el cubrebocas. No, yo me lo quiero poner. El aliado importante es él. El niño sabe que el coronavirus está ahí, que lo tenemos que vencer, no se va a ir y que vamos a tener que convivir con él toda la vida y por lo tanto el uso, insisto, no obligatorio, digamos, dice el lineamiento obligatorio, pero el uso es lo importante. ¿Qué tipo de cubrebocas? ¿Cómo lo debes usar? ¿Cómo te lo debes de poner? ¿Cómo lo debes de desechar? ¿Sí? Eso va a ser clave, desde mi punto de vista, del éxito de un retorno a clases en el que lo que no nos pase es que tengamos, digamos, niños enfermos con cierta gravedad que puedan incluso morir, Manuel. Yo creo que tenemos que entender como sociedad que nuestro proceso de aprendizaje tiene que acelerarse, pero para eso hay que informarnos. No hay que irnos con los memes, ni hay que irnos con lo que dice Panchita, la de la esquina, que dentro de 2 meses, que ya te vacunaron, en 2 años en 2 meses va a haber tantos muertos. No, informémonos. Hay lugares oficiales que el gobierno tiene para informarnos. Y a lo mejor en esto, Manuel, si tú me permites, así como para pensar en una tercera parte del programa, ya así como saliendo, así como que conminar ya a la autoridad que va a entrar a que ya se haga cargo de este tema. Porque si no se hace cargo porque todavía no entró, a mí me parece que ya nos están fallando desde ahí. Creo que se merecen el beneficio de la duda, ahorita no estoy a favor de ellos, pero todavía no están en funciones y tienen que esperar a que también tengan pues el tiempo adecuado. Nos pregunta Pérez Juan, ¿saben qué plan se tiene para los alumnos que no se presentarán a clases presenciales, ya que se dice que no es obligatorio que un niño llegue al aula? Sí, no es obligatorio, lo dice gobierno federal, pero nos queda claro que no hay un plan, yo vuelvo a mencionar, no hay un plan para poder regresar a clases. O sea, sí hay filtros, como lo menciona el maestro, pero no hay un plan. ¿A qué me refiero? El niño va a llegar, las aulas no las hicieron más grandes, no son salones como auditorios, no, los niños van a regresar al mismo lugar, entonces por ende pues va a haber un contacto, una interacción. No los vamos a dividir las mesas, no sé cómo vayan a realizarse, pero en realidad vas a ir al mismo lugar. Lo que sí es preocupante es efectivamente lo que mencionaba el maestro, el niño a lo mejor el más inquieto, el más hiperactivo, es el que va a estar en contacto con cualquier pequeño. Entonces, pero sí sabemos que los pequeños tienen muchísima conciencia en cuanto a todas las medidas que se han manejado. Ahora, estas cuestiones que estamos llevando a cabo de cómo regresar al retorno a clases o a las aulas es manejarlo con conciencia, no relajarnos,
yo lo menciono constantemente a mis amigas, a mis alumnitos, que no hay que relajarse, va a ser híbrida el regreso a clases, no hay un plan como tal, pero lo que mencionaba la persona ahorita en el comentario, hay un plan, por así decirlo, que va a ser en línea, el maestro va a tener doble trabajo, por eso les mencionaba la carga que va a llevar. Si de por sí tenemos una carga administrativa que no debería de tener el maestro, más las clases, yo recalco siempre esto, va a ser doble el trabajo que va a tener el maestro. Lo digo porque lo hemos visto. Vamos a tener la clase presencial más la clase en línea que vamos a retomar con los niños que no decidieron tomar la clase presencial. O sea, de que hay un plan, sí, pero no concreto para que nosotros podamos, o sea, decir, wow, voy a dar las clases magnífico, pero a lo que voy, es doblemente el cargo que vamos a tener para tener una clase en línea. Los niños van a seguir con cuadernillos, los que no van a asistir. Esto es lo que se plantea y lo que se está trabajando en consejos técnicos. Sí. Rancho Pazote, seguramente lo conoce. Sí. Un saludo para la profesora Gaby Muñoz, una mujer muy capaz e inteligente. Sí, nos queda muy claro. Muy Gracias. guapa también. Gracias. Mi amigo Ángel. Jessy Tlaxcala, imagínense cómo va a estar el regreso a clases presencial si antes de la pandemia llegaba un pequeño con piojos y medio salón se infectaba, ahora llega con gripa y al rato el salón ya todos estarán gripientos, al igual con la varicela, imagínense ahora con este virus mortal. Esto es parte de lo que a muchos papás les aterra. Sí, incluso también después de ese comentario que lees, Guillermina Nopal dice que incluso ella está contagiada, ella es maestra y está contagiada. Confirma lo que yo estoy diciendo, es decir, va a haber contagios, indudablemente que va a haber contagios, eso no lo descartemos. No está en tela de duda. Es endémico, los virus que llegan a nosotros, cualquiera a nivel mundial, son endémicas, o sea, nos vamos a tener que aprender a vivir con ellos. ellos. El término endémico quiere decir que se quedan ya para siempre. Así es. Y tenemos que aprender a Ahora vivir el con asunto es que de lo que nos describe muy bien Jessy de Tlaxcala, dice, lo que describe muy bien es real, así ocurre, ¿sí? Eso ocurre, no aquí, sino en todo el mundo. El asunto es donde ella dice que este virus es mortal. Todos los virus son mortales si no los tratas. Claro. Ese es el asunto. Aquí el caso, por eso yo decía, Manuel, que me parece que la próxima administración local tendría que ya estar tomando cartas en el asunto, porque incluso el retorno en estricto será cuando ya esté la nueva gobernadora, Lorena Cuellar. Es bueno, a ver, tenemos que preguntarle desde este momento si ya tiene ideado cómo es que va a darle respuesta a todo lo que ocurra con el retorno a clases. Y tiene que ser así, Manuel, porque el retorno no se puede posponer más allá ya de no se debe, ¿no? No se debe. No se debe. Fíjate que incluso me escucho diciendo no se puede, ¿sí? Y me quedo con el término más que el de no se debe, porque las condiciones, digamos, de desarrollo de la propia humanidad y del planeta frente a este terrible coronavirus, ¿sí?, han sido en un momento dado que lo que principalmente nos generó fue miedo, y entonces el miedo lo que nos hace es que nos paraliza y ya no hacemos nada. Y entonces en muchas de estas situaciones tú no le puedes decir al niño, al adolescente, al joven del bachillerato y menos al de la universidad que ya no se mueva. Tú ves entonces de repente cómo puede ser contradictorio, pero no hay que manejarlo en el sentido de que están mal los muchachos. ¿Cómo es que no quieren regresar a las escuelas en la universidad y sí van a los antros? Es que no hay una contradicción, ellos sí quieren regresar a la universidad. Los que no quieren que regresen es la universidad y las autoridades educativas del país en un momento dado. Aquí el asunto es quién está, digamos, en el desarrollo social ya en estos momentos con los elementos, con las evidencias básicas para decir con claridad qué es lo que se debe hacer.
Pues los científicos. Y los científicos de este país, que algunos los cuestionan, desde mi punto de vista yo creo que son de los mejores que pudiéramos haber tenido en el momento, ¿sí? Es que el retorno tiene que hacerse en estas condiciones, tiene que haber 3 filtros, y lo que dice Jesse, ahora no puede llegar un niño, por lo menos gripiento, a lo mejor sí con piojos, porque no le podemos revisar, es decir, el filtro no va a ser para que le pasemos el peine y revisarle si lleva piojos o no, pero si inmediatamente se ve que un niño llega gripiento, ese niño no entra a clases. Y ese filtro permitiría que si iba a haber 1000 contagios, a lo mejor nada más haya 500, por decirlo así. Antes de la pandemia no era así. Los maestros veían cómo el niño llegaba gripiento y no le podían decir regrésate a clases porque estaban violando su derecho a la educación. Hasta que ya estaba en condiciones realmente delicadas. Solo padres, y utilizan el término, y a mí no me gusta mucho porque en un momento dado como que es criticar al otro sin verte a ti mismo, ¿no? Habría padres que en su irresponsabilidad decían, bueno, va gripiento, no importa, te me vas a la escuela. Y habría padres que en un momento dado podrían tener más responsabilidad, y lo pongo entre comillas, que pueden decir, a ver, estás enfermo, no vas a clase. Y el niño podría en un momento dado hasta fingir que estaba enfermo y no vayas a clase. La sociedad es compleja, hay que entenderla en esa complejidad, y el retorno a clases tenemos que atenderlo en esa complejidad. Yo incluso plantearía que la evaluación del retorno a clases tendría que ser diaria. El gobierno federal, así como lo ha hecho el presidente con temas como el de la seguridad, incluso en esas mesas de seguridad, uno de los aspectos tendría que ser el retorno a clases. ¿Qué pasó en cada una de las escuelas del país? ¿Qué pasó el primer día? Veamos, día por día, porque no es un juego. No es un juego. La misma vacuna, pues la maestra lo está diciendo, seguramente si es maestra ya está vacunada y se infectó. Muchos dicen, pues no sirve la vacuna. No, espérate, sí. Nada más que la vacuna tiene las posibilidades del 96%, o sea, tienes 4% de posibilidades de contagiarte. Entonces no es que la vacuna falle, es que en ese 4% de posibilidades que tú te puedas infectar porque la vacuna así lo prescribe, pues te contagiaste. Ahora ese no es el problema. El problema es que ya estás identificada como contagiada, seguir todo el protocolo para el retorno. A mí me parece, no sé la maestra, pero yo, digamos, con la experiencia que tengo de más de 25 años en clases, a mí me parece, frente a grupo, en salones de clase, a mí me parece que es el momento de que asumamos el retorno de manera responsable y de manera cuidadosa. Esa palabra es muy importante, la que acaba de decir, responsabilidad. Cuidadosa, porque responsabilidad y cuidadosa. Porque cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos, Manuel. Si no, claro. Pues vamos a echar la culpa a AMLO, ¿no? Como dicen los memes. Bueno, no puede ser. Pérez Juan dice, ¿cómo aseguran el bienestar del maestro? Ya que algunas escuelas, como las de educación especial, deben tener mucho contacto con los niños, y nos vuelve a comentar cómo le explicas a un niño con alguna discapacidad intelectual que use su cubrebocas, ¿no? Digo, esto es parte de la complejidad en una sociedad tan diversa y que pues obviamente se vio afectada por completo por este virus, pero efectivamente es necesario que entendamos que tenemos que cambiar nuestro modo de vida de manera positiva y aprender a extremar los cuidados, porque bueno, alguno lo veíamos en los análisis hace un año precisamente, donde decíamos que en algún momento todos nos íbamos a infectar. Así es. Todos, ¿no? Y fue también hace un año cuando se declaró a través de la Organización Mundial de la Salud que pues esto ya era una endemia, ¿no? Ya esto iba a ser por siempre. Es lo que tenemos que superar, y lo decías atinadamente, maestro, como los demás virus que hemos ido superando, y al que ahora ya de alguna manera somos inmunes, ¿no? Son buenas preguntas, no creo sé que si la maestra quería responder. Sí, de hecho, yo quería mencionar algo lo que usted mencionaba, responsabilidad en el regreso a clases. Totalmente, la palabra responsabilidad conlleva muchas cosas.
responsable en cuanto a seguir lo que hemos estado haciendo, lo que aprendimos, lo que se nos enseñó, lo que teníamos que empezar a llevar después de esta pandemia, lo que teníamos que empezar a prepararnos, y que siempre el de lavarte la mano, usar el cubreboca, desinfectarte, cambiarte los zapatos antes de entrar, todas esas cuestiones a la nueva normalidad que se han mencionado, tenemos que hacerlas ya con responsabilidad, y que se tiene que hacer un hábito, es un hábito ya en cuanto a lo que estamos viviendo de la pandemia. Y bueno, esta situación que comentaban, ¿me la podrías repetir otra vez? De los niños con discapacidad. Fíjate que es una situación, ahí sí tendría, no soy experta, pero sí yo creo que ahí tendría que haber un plan ya más concreto en cuestión a las maestras de educación especial, en este caso los CRID, me parece que se llaman, ¿verdad? Los CRID. Entonces, creo que ahí tendría que hacerse un plan completamente distinto, y para ese regreso a clases en este caso de los pequeños, o la atención especial, perdón, que es una atención especial, no son clases, es una atención especial que se les da a los pequeños, y creo que ahí sí va a ser, no soy experta en ese aspecto, pero creo que ahí sí tendría que hacer un planteamiento, reunirse las maestras o las que dan la atención especial a esos pequeños, a los pequeñitos, que tienen estas capacidades distintas, ahí sí tendríamos que, obviamente, no relajarnos y llevar las mismas medidas que se llevan a cabo, y creo que no es nada del otro mundo, creo que son las mismas, lavarse las manos, sanitizar, y hay algo bien importante que quiero mencionarlo, sobre el kit que están dando en algunas entidades, que la verdad es, para mí, no es tan grato que les den que el cloro a los maestros, que el pinol, bueno, ya hice la parte comercial, en este caso estos desinfectantes, pero que en realidad no es como tal un desinfectante, lo que es, ¿no? Un gel con… Exactamente, entonces es como limpia tu aula y tu área y ya. Sí está bien, pero creo que no tendría que ser así, tendría que haber otro desinfectante para estas áreas, y creo que no tendría nada más que ser el maestro involucrado, tendrían que ser otras autoridades que tendrían que mandar a gente para desinfectar, para constantemente, como lo decía el maestro, no nada más relajarnos y decir, ya pasó esta semana, no, es del día al día, estar checando, no relajarnos, el control de la temperatura es muy importante. Yo siento que si vas al súper, si vas a un centro comercial y te toman la temperatura, pero con tal de que pases, pues eres cliente, pues, aunque tengas la temperatura, no he visto que regresen, todos pasan. Entonces, considero que no hay que relajar esa medida. Si tiene temperatura el niño, si empieza a presentar síntomas, no es como decir, ay, te vas enfermo, no, hay que regresarlo y que se mantenga en cuarentena, y pues es lo que decimos, es endémica esta enfermedad, entonces hay que saber aprender a vivir con ello y con todas las medidas que se requieran. Y pues bueno, en cuestión a la atención especial a los pequeños, pues es eso, yo creo que es lo mismo, pero tener que ya tomar esas medidas. Pero también es innegable, es que a pesar de año y medio seguimos no estando al 100% preparados. Un problema que enfrentan las escuelas es, ok, ya en teoría ya hay un protocolo para que los niños regresen. Algunos directores han sido todavía más claros en este asunto, sobre todo con los papás que no quieren regresar, y han planteado que sea una semana sí, una semana no, la que vaya al niño a la escuela, pero lo importante es que ya comience a romper este aislamiento y que siga trabajando en su nivel educativo. Pero las escuelas no tienen la infraestructura, no hay termómetros, no hay desinfectantes. ¿A quién le corresponde? ¿Sería ideal un trabajo en conjunto, gobierno, escuela y padres de familia, para que de pronto viera mejorar las condiciones para los maestros y para los alumnos que bueno, van a interactuar ya de manera necesaria? De acuerdo a lo que comentabas. No hay agua en las escuelas. Principalmente. Para empezar. No hay agua. Y aquí, digamos, que quisiéramos verlo en el contexto, porque luego también muchas ocasiones, como nos fijamos en el árbol y no nos fijamos en el bosque, entonces creemos que todo lo que pasa en una escuela es lo que puede reproducirse mecánicamente en todas las demás, y no es así, hay que ver el bosque.
Y bueno, si ustedes recuerdan una de las frases que más comentaba el presidente de la República antes de la pandemia, que estaba haciendo una gira en los centros de salud del país, del IMSS, del ISSSTE, etcétera, y cuando los identificaba decía, bueno, es que yo decía que el sistema educativo estaba por los suelos, y ahora que he hecho esta gira, he conocido ya más de cerca esto, en realidad el sistema de salud está mucho más por los suelos. Entonces, ¿y qué ocurrió entonces finalmente en el país? Una reconversión de los hospitales y contratación de personal y etcétera, muchas cosas de ese tipo que llevaron en un momento dado a que nosotros como país pudiéramos enfrentar a la pandemia y no llegáramos a un momento, digamos así, de crisis total en la que, por ejemplo, los hospitales ya no alcanzaran. Siempre alcanzaron, siempre hubieron camas, digamos, para los enfermos más graves. Y eso fue porque el gobierno federal invirtió muchos recursos, nuestros recursos, ¿sí? De nuestro dinero, de nuestros impuestos, los invirtió para poder tener esa cobertura. Entonces, Qué bueno. más de 50,000 contrataciones, ¿no? Por ejemplo. Sí. Yo tengo otros datos, pero bueno. Bueno, ahí están, finalmente. Ahí vamos, ¿no? Finalmente hay fallas, pues claro, indudablemente tiene que haber fallas. Pero bueno, si el sistema de salud se tuvo que levantar de manera, digamos, pues inmediata, lo más rápido posible, y de una o de otra manera se logra, ¿sí? Lo que pasa ahora con el sistema educativo es distinto. Ahora tenemos más tiempo, con más calma, con más cuidado, pero con la misma urgencia, ¿sí? Que darnos cuenta que nuestro sistema educativo, por lo menos en la infraestructura escolar, pues tiene que mejorarse. O sea, eso es indudable. Y creo que ya había programas previos que estaban en un momento dado movidos hacia esto de mejorar la infraestructura. Es decir, dar los recursos federales directamente a los comités de padres de familia. Ahora, con esto que estamos viendo, seguramente muchos comités de padres de familia, comités de sanidad que ahora se están llamando, tienen que haber estado invirtiendo en escuelas. Entonces, ¿cuántas escuelas tienen aguas? ¿Cuántas nos faltan? Y eso les decía yo hace un rato. Tendría que ser también un informe, un reporte diario que tendría que estarse haciendo. Por eso sigo insistiendo en que la gobernadora Lorena Cuellar tiene que entrar con esa dinámica, y quien nombre en la Secretaría de Educación Pública tiene que entrar en esa lógica, de que salud todos los días deba de tener la información, escuela por escuela, si tiene agua, si tuvieron esto, si les falló el filtro, todo eso lo debe de tener, desde mi punto de vista. No es fácil. Y empezar a trabajar, desde luego, digamos, a similitud de lo que ocurrió con el sistema de salud, ahora con el sistema educativo. Hace falta mucha gente que esté frente a grupos. Sabemos que hay grupos que son grandes y que un maestro los tiene que atender, tienen que contratarse más maestros, tiene que haber más personal de limpieza, indudablemente, como decía la maestra. Bueno, pues a ver, pues sí, yo puedo llevar mi kit y limpio mi escritorio, pero aquí me está diciendo en los lineamientos que la escuela, así salen los niños, ¿no? Se tiene que limpiar. Pero a ver, Manuel, aquí salen los niños del turno matutino y hay una hora o media hora en la que tienen que limpiar. Bueno, pues no son el personaje de la marca que es competidora que dijo la maestra hace un ratito aquí para hacer eso. No es magia, no es Harry Potter que con una varita mágica ya limpió. Y más cuando hay escuelas de 32 aulas, de 22 aulas, y hay dos personas encargadas de la hay solo dos personas, a veces una, y a veces apoyan una. Los padres de familia. Hay una comitiva que se encarga de ayudar a limpiar los salones. Bueno, hasta los niños a veces. Hasta los niños están trabajando ahí. Eso no es malo, porque digo. tienen que no aprender, ustedes, está ¿no? bien. No, al contrario, es parte de. Entonces, Manuel, un poco para, digamos, como que tratar de redondear esto. La pandemia, de una u otra manera, en nuestro país nos está dando la oportunidad de que, si ya nos las dio en el sistema educativo de salud, que se pudo armar algo muy rápido, bueno, pues ahora creo que tenemos tiempo para que la infraestructura educativa se mejore. Pero si las escuelas siguen cerradas, no se va a poder hacer esa mejora de infraestructura, Manuel.
tienen que abrirse los espacios educativos para probar qué tanta capacidad tenemos de mejorar nuestras escuelas en todos los términos, desde la infraestructura, la organización, el trabajo de los maestros, la misma participación de los estudiantes, etcétera. Y tenemos tiempo. A mí me parece que este periodo, digamos, de septiembre a diciembre es un periodo de prueba muy importante, ¿sí? Porque el siguiente periodo tiene que ir más consolidado, y entonces aquellos que tienen dudas y no van a mandar a sus hijos, que es respetable, Manuel, que no los manden, está bien, no confían, no los manden, puedan tener la confianza para que en enero del próximo año ya digan, bueno, pues creo que sí, pero se tiene que trabajar. Si no se abren, insisto, esos espacios, no vamos a poder mejorarlos, Manuel. Al contrario, sabemos que como no van, crece la maleza, la fauna nociva de la región hace sus cosas, el vandalismo incluso de las personas, y están abandonadas. Y creo que esos espacios que en un momento dado pueden ser hasta sagrados, desde mi punto de vista, ¿sí? Claro. No podemos tenerlos abandonados. Por supuesto. Maestra Gaby, Sí. le vamos a pedir una conclusión. Tiene un minuto. Ok. Bueno, todo lo que hemos visto a raíz de lo que llevó todo lo que es la pandemia, nos dimos cuenta de muchas cosas y creo que hubo mucha conciencia. Creo que a partir de ahí, de que vamos a entrar a esta nueva modalidad, o que ya entramos a la nueva modalidad, es de no relajarnos, de seguir lavándonos, de tener esas medidas sanitarias, pero sin duda creo que es importante que los niños regresen a clases. Ya no hay que relajarnos en ese aspecto. Yo lo quiero comentar rapidísimamente, lo vi en los Juegos Olímpicos. Vi algunos pequeños que llegaban de cualquier servicio público, ¿no? Llegaban y con cubrebocas. Quiere decir que están los niños estudiando en Japón, están estudiando en otros países, no se han retractado de no llevarlos a clases, al contrario, los pequeños siguen asistiendo, y creo que ya nos quedamos cortos, creo que ya tendremos que regresar. Creo que volvemos a una situación del aula, sí, pero tendremos que llevar a cabo todas estas medidas, y vuelvo a comentarlo, si hay un pequeño o una pequeña, un joven que se siente mal, definitivamente no acudir, seamos responsables, seamos conscientes que si está mal o enfermito, no llevarlo, para que así evitemos contagiarlos. Y vuelvo a comentarlo, es endémico, sabemos que tenemos que vivir con ello, pero hay medidas, ya hay vacunas, no las había, era preocupante, creo que ya está una científica farmacóloga, inventó ya un fármaco, o más bien creó un fármaco en el que ya puede ser accesible para cubrir esta parte de si presentas algún síntoma, y esto es tendencia, lo estoy viendo en redes, y creo que pues hay estudiosos que están trabajando en ello, y pues antes decíamos, ¿cómo le vamos a hacer? No teníamos vacuna, pero ya lo hay, ahora ya podemos estar asistiendo a nuestras aulas, ya se puede, si vamos a un restaurante, si vamos al mercado, si vamos a la feria, si vamos a esto, ¿por qué no vamos a las clases? Entonces, pues claro. Voy a leer un último comentario de Mine Lima, antes de cerrar contigo, maestro. Dice, miren, hablan muy bien. Y dice la maestra Gabriela que te limpias los zapatos, te cambias la ropa de la nueva que hay, pero dice, de la nueva medida, hay familias que no tienen trabajo ni qué comer. ¿De dónde van a tener para tantas medidas para sus hijos? Era lo que hablábamos hace un rato en el principio, y yo les decía de manera a lo mejor muy tajante, y teníamos una seria discusión con una de nuestras compañeras, les decía, bueno, son cosas que también hay que prever, ¿no? Es lo que yo les decía, no hay que relajarnos en cuestión, me refiero a que no nada más darle el kit a este caso al maestro, tendríamos que poner un kit especial. Decían que ya estaban entregando a nivel estado los famosos arcos, entonces
yo creo que no nada más hacer los arcos, constantemente se tiene que estar distribuyendo a las escuelas gel, que es lo principal, porque hay pequeñitos que definitivamente no tienen esa costumbre o cultura de estarse lavando las manos, y creo que ahí pues es una cuestión de, híjole, es complicada la situación, porque sí he tenido muchos papis que me comentaban esa situación que no tenían para las clases en línea y que preferían darles de comer. Es una situación que pues sin duda la pobreza es una de las cosas que nos ha venido a dar la torre al Estado, porque finalmente el padre de familia sale a darle de comer a su familia y no le importa tanto las medidas, entonces, pero es cuestión de buscar otra parte para poder, no sé, dar el sustento a casa o llevar el sustento a casa. Sé que es complicado, sé que podemos decir que no es tan fácil, pero se pueden llevar a cabo algunas medidas y sin duda, pues eso yo creo que es muy importante llevarlo a cabo, no relajarse. Y si la otra persona habla del regreso a clases, pero les pregunto, el gobierno y la Secretaría de Educación no dan nada para las escuelas, y con qué dicen el presidente de la República a las cooperaciones, de dónde va a haber para tanto lo que se necesita para que estos cuidados con responsabilidad, en mi caso no los mandaría a clases por no contar con medidas pertinentes. ¿Quién dará la infraestructura? ¿Usted o a quién en su caso habla de un retorno seguro para que los niños estén seguros? Sí, Manuel, ahí obviamente se refiere la otra persona. O sea, Sí, eres tú, maestro. Se refiere a mí. En principio, bueno, afirmar que el gobierno no da nada para las escuelas, pues es totalmente falso, aunque tengas otros datos, ¿no? O sea, pues esto no lo dije yo. La información está ahí. No sé si sea ese su nombre, Miki Lima, no sé si sea su nombre, pero bueno, Miki Lima, la información está ahí en la Secretaría de Educación Pública, ahí dice, ahí en la página está cuánto se le está entregando. Si tiene dudas en particular sobre una escuela, ahí puede preguntar, ahí puede revisar, primero. Y luego, segundo, que dijimos aquí que es muy respetable, si usted dice que no va a mandar a sus hijos, ¿sí? Porque no se cuenta con las medidas pertinentes, ¿sí? Es totalmente respetable su decisión, no los mande. Pero cuando dice que no hay las medidas pertinentes, no ha estado escuchando lo que hemos dicho hace un momento. Yo he estado insistiendo que hay una guía, se llama así, por favor búsquenla, póngala en Google, Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas, ciclo escolar 2021. Y ahí, Miki Lima, se va usted a encontrar un documento de 57 páginas, que si no le da flojera leerlas, ahí va a encontrar muchas respuestas a sus dudas. Y decíamos hace un momento nosotros aquí, como usted también lo señala, hay que exigirle al gobierno, no solo el federal, sino también al estatal que va a entrar principalmente, hay que exigirle que tenga que destinar recursos a la infraestructura de las escuelas y más, contratar personal, contratar maestros, etcétera, ¿sí? Hay que exigirles nosotros como ciudadanos, porque si no les exigimos, ¿sí? Entonces ellos no lo van a hacer. Hay que instarlos como de alguna manera tendría que ser, que se bajen sus salarios, que ese dinero que en un momento dado puede ser mucho para un funcionario público, ¿sí? Que se les baje y que de ese dinero se destine a la cuestión educativa. Pero usted tiene razón, o sea, aquí el asunto es que tenemos que estar nosotros todos pendientes, Manuel. Yo me dirijo obviamente a la persona que nos menciona esto, porque él se toma la preocupación de escribir su reflexión. Totalmente. Y nosotros seríamos irresponsables si no lo escuchamos. Hay que informarnos, Manuel, hay que estar pendientes de esto y hay que entenderlo de manera muy clara, ¿sí? El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, ¿sí?, va a estar con nosotros para la eternidad, siempre va a vivir, como existen otros virus. De ya probamos varias vacunas, me parece que varias de ellas
más bien todas las vacunas han funcionado en la medida en que nos han dicho que va a funcionar, ¿sí? Y es algo que realmente habría que agradecerle a la ciencia, porque hay que recordar, hay virus como el del SIDA que no se ha encontrado la vacuna. Y bueno, hay problemas con enfermedades como cánceres, los muchos cánceres que hay, y que hay que decirle a la gente, incluso en tiempos de pandemia de coronavirus, ha muerto más gente por cáncer que por el coronavirus. Así es. Y a veces, como los medios nos distorsionan, nos hacen mucho ruido, creemos que, ay, no, el virus nos está matando. No, no, hay otras cosas que nos están matando. Y nos están matando en un momento dado porque nosotros lo permitimos. Porque consumimos cosas que en lugar de que fortalezcan nuestro organismo, lo deterioran. Consumimos comida chatarra, consumimos veneno embotellado, consumimos muchas cosas, fumamos, ¿sí? Fumamos. Y nos preocupa el coronavirus. Bueno, creo que tendríamos que cambiar mucho de eso, Manuel. Tiene que venir. Yo creo que estos espacios que tú abres son muy importantes. Yo podría decir que dentro de poco tenemos un proyecto ahí contigo que vamos a lanzar para poder hacer aquí las reflexiones necesarias y la opinión de las personas, y las personas, comentarios de las personas son muy importantes en términos, digamos, de la preocupación que toman en manifestarlo. Muchas gracias, Manuel. Pues no me queda más que agradecerles su tiempo. Esperemos que la próxima semana, ante este ya inminente regreso a clases, tan necesario como lo comentan, pues estemos analizando cómo se da y cómo pues está sucediendo en el Estado. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Maestra Gaby, gracias maestro, Gracias, Manuel. siempre tu participación Gracias. muy al pendiente, pero sobre todo gracias a usted que nos permite llegar hasta donde tenga un dispositivo móvil o un equipo de cómputo. Recordarle que la información la va a encontrar en nuestra página www.imagen Plataforma Digital y también en nuestro conjunto de plataformas de redes sociales y en nuestra página de YouTube. Muchísimas gracias. Está usted informado. Gracias por escribirnos. Que hay un poco más como de precaución en las escuelas y con las medidas que están tomando para el regreso de los niños, pues creo que ayuda como que a que ellos estén mejor protegidos dentro del aula. Bueno, pues yo pienso que se deben de tomar las medidas necesarias para que los niños estén, pues en las aulas estén con toda la seguridad de sanitización. Y bueno, pienso que es muy, pues sí, que ahorita no deberían de hacerlo, mejor que se aplicara lo de línea. Sí, mire, pues yo opino que todavía no, los niños no deben de ir a la escuela, porque a lo mejor ellos son el medio de contagio para nosotros los mayores. Dice, ellos no se pueden contagiar, pero sí pueden transmitirnos la enfermedad. Al menos yo opino que no. No estoy de acuerdo en que vayan todavía a la escuela. Para mí todavía es inseguro mandarlos y sobre todo salir y exponerlos a esta situación. Sí. Yo en mi caso no. No, por el momento no. No. No los voy a mandar, como lo acabo de comentar, es un riesgo para ellos y son muy vulnerables en el sentido que no tienen alguna defensa propia que el mismo organismo les pueda dar.